Hacia el pensamiento japonés en la escuela de Kioto, enfocándose en la propuesta filosófica de Hajime Tanabe. Es co-traductor de la obra Filosofía como metanoética y coautor de la antología ¿Quién es la noche? Actualmente trabaja como profesor de asignatura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida y no sé quién quiera empezar. Si quieres, como está aquí, Sasha, en el programa, ¿te parece? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera comenzar mi ponencia haciendo referencia a un autor mexicano que se llama Netzahualcóyotl, con una de las poesías que él escribe, precisamente para hacer este puente entre diferentes mundos. Y dice: yo, Netzahualcóyotl, lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. ¿Qué significa el lenguaje? La expresión lingüística es un intento de aprehensión de lo real que nunca alcanza su completud. El lenguaje es el medio por el cual se revela el ser del hombre. Sin lenguaje, la naturaleza humana quedaría reducida a la mera animalidad. El lenguaje es un conjunto de significaciones dinámicas que revelan el elán vital de nuestra naturaleza. El lenguaje significa el mundo que habitamos, determina aquello que conocemos. Pero aún más, aquello que el lenguaje no alcanza a aprender es también un modo distinto en el cual el lenguaje significa. Pensemos como opuesto al lenguaje el silencio. Villoro nos dice que el silencio es capaz de significar algunas veces más que el lenguaje de lo claro y distinto. El silencio, al no decir, nos dice ya algo. El silencio es una forma de lenguaje que devela de un modo más sutil la naturaleza del ser humano. En el silencio está lo otro, lo distinto. El silencio es la plenitud indeterminada de posibilidades de significaciones de lo real. Así, el lenguaje es tanto lo que se expresa como lo que se abandona en el silencio. Podemos decir que hay dos tipos de lenguaje, el determinado y el indeterminado. El lenguaje determinado corresponde a la expresión de lo claro y distinto. Esta forma de expresar el mundo determina de un modo positivo lo real. Es decir, cuando se designa un objeto como un significado específico, se dice todo lo que este objeto es. Así, lo que se observa en este tipo de lenguaje es la lógica de la identidad. Aquí cada objeto es idéntico a sí mismo y no puede ser algo distinto de sí. Diremos que este es el lenguaje propiamente científico, aquel en que lo real ha de ser determinado de un modo específico. Aquí opera una lógica de o lo uno o lo otro, con la cual se sigue el principio de no contradicción. Es decir, cuando determinamos un objeto, decimos que este es una cosa o es otra, pero no puede ser ambas al mismo tiempo y en el mismo sentido. El lenguaje que sigue la lógica de o lo uno o lo otro busca que el conocimiento sea unívoco. La univocidad del lenguaje tiene como alcance arrojar un conocimiento claro y distinto del mundo. Aquí no hay espacio para la intuición. El lenguaje unívoco es determinante, fijo, claro, racional, lógico, deductivo y cerrado. Tiene un sentido claro de la idea de progreso en la cual se pasa de un punto a otro siguiendo un movimiento rectilíneo uniforme. Podemos decir que este es un lenguaje teleológico en el cual subyace como intencionalidad la aprehensión absoluta de la realidad. Sin embargo, este lenguaje determinante está limitado a una forma especializada del saber en la que se renuncia a la multivocidad. Por el otro lado, tenemos el lenguaje indeterminado al cual corresponde la expresión de lo indiferenciado. Esta forma de pensar lo real se mantiene en el lenguaje poético. Lo real es determinado de modo negativo, es decir, que no se nombra lo que la cosa es, sino aquello que la cosa no es. Es un lenguaje abierto, distinto, intuitivo, multívoco, obscuro, disonante, poético.
La determinación negativa de lo real remite al pensamiento simbólico, de modo que cada vez que se nombra un objeto, lo que verdaderamente importa es aquello que no se ha dicho, aquello que queda en la penumbra. Aquí es importante la concepción hegeliana que enuncia que toda determinación lleva en sí su propia indeterminación. Así, en este modo de pensar el mundo, lo que verdaderamente importa es el no. Aquello que no se dice, o de modo más preciso, importa lo que queda oculto al develar una cierta verdad. La verdad representa el pensamiento claro y distinto, frente al cual no hay paso a la interpretación, mientras en el lenguaje indeterminado lo que menos importa es el criterio de verdad. Dijimos arriba que en el lenguaje determinado se utiliza una lógica de lo uno o lo otro, en el cual se sigue la idea de una lógica de la identidad. En un lenguaje indeterminado, lo que se utiliza es una lógica de la no identidad, o del ni lo uno ni lo otro. De este modo, cuando se determina un objeto, no se dice que el objeto tiene una característica específica, sino se dice lo que el objeto no tiene. Si hacemos una comparación entre el lenguaje determinado y el indeterminado, podemos ver que en el primero existe solo una característica descriptiva cuando se nombra un objeto, en tanto que en el lenguaje indeterminado existe un sinnúmero de características descriptivas, o podemos decir no descriptivas, de un objeto. Así, es posible afirmar que un tipo de lenguaje es cerrado mientras el otro lenguaje es abierto. Uno remite a la vivacidad del espíritu, en tanto que el otro remite a un pensamiento estático. La primera tentación que surge aquí es la de intentar responder a la pregunta: ¿cuál de estos dos tipos de lenguaje debería tener primacía en el saber filosófico? Si pensamos de modo determinante, diríamos que se debe escoger una de las dos necesariamente. Sin embargo, si pensamos de modo indeterminado, no es necesario realizar ninguna elección. No es ni el lenguaje determinado ni el lenguaje indeterminado el que tiene primacía en el pensamiento. Precisamente lo que importa es el puente o el punto de coincidencia entre el saber y el no saber, es decir, el claroscuro, lo multívoco y lo disonante. Para Octavio Paz, la diferencia entre poesía y poema refiere directamente a la diferencia que hemos establecido entre el lenguaje determinado e indeterminado. La poesía debe ser entendida como una indeterminación absoluta que es capaz de crear material para el pensamiento, en tanto que el poema representa la forma específica en la cual se efectúa un tipo particular de lenguaje. Se puede hacer una analogía entre estos dos tipos de expresión con el lenguaje que hemos mencionado arriba. La poesía como el lenguaje indeterminado y el poema como el lenguaje determinado. Si seguimos las últimas líneas de la argumentación, podemos afirmar desde ahora que entre poesía y poema no hay primacía, son fondo y forma de la expresión humana. Para Paz, y cito ampliamente, la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior, expresión histórica de las razas, naciones, clases, niega la historia, en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere, al fin, conciencia de ser algo más que tránsito. El poema es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. La poesía remite a una revelación del verdadero sentido de la naturaleza humana, y ciertamente la poesía es mucho más que un poema. Es posible que exista un poema sin poesía y una poesía sin poema. La poesía se da en la inmediatez en la cual se revela el espíritu. Hay poesía en un atardecer o en el romper de las olas, en la hoja otoñal arrastrada por el viento. Pero puede suceder también que haya poemas que no tienen poesía. Puede haber obras consideradas artísticas que carezcan de poesía. La poesía remite a un claroscuro indeterminable que abre el pensamiento. Dice Paz, lo poético es poesía en estado amorfo. El poema es creación, poesía erguida,
Solo en el poema la poesía se aísla y revela plenamente. El poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. El poema es un organismo verbal que contiene, suscita o emite poesía. Forma y sustancia son lo mismo. La distinción que hace Paz aquí entre poema y poesía es la siguiente. Por un lado, el poema es la forma específica en la cual se construye un juego de oraciones que cumplen con una cierta métrica, de modo que se le puede llamar poema. Esta métrica varía dependiendo del tipo de poema que se compone. Por el otro lado, la poesía constituye la revelación propia del espíritu, en la cual el ser del hombre se revela intempestivamente. La poesía como revelación tiene el significado de traer a la luz aquel ser, o nada, de esencia simbólica que denota el significado trascendente de la vida. Es decir, es una reconfiguración constante de la pregunta por lo real. Se puede pensar ya que si no hay poesía, el poema es fútil y vano. Si no hay poesía, el espíritu ha muerto. Si no hay poesía, no se puede determinar o indeterminar lo real. Con lo que hemos dicho hasta aquí, se presenta ahora como posible pensar de un modo distinto el ser del hombre. No podemos simplemente escoger entre el uso de un lenguaje determinado o el uso de un lenguaje indeterminado. No es posible establecer una preferencia entre la forma entendida como el poema o el fondo entendido como la poesía. Paz anota que clasificar, priorizar, determinar, preferir es distinto a comprender. Esto quiere decir que no se comprende mediante un conocimiento claro y distinto, sino mediante el claroscuro de la poesía. La poesía es una ruptura del velo de lo real. En este sentido, puede ser comparada con la locura. Cuando el poeta está totalmente inspirado, es decir, totalmente abandonado al claroscuro, el poeta pierde la razón. O podemos decir que la razón se vuelve poética. Para Octavio Paz, el abandono en la poesía es un viaje a la otra orilla, es decir, es un devenir lo absolutamente otro. Para Paz existe una alteridad a la cual designamos con diversos nombres, como son la locura, lo mágico, el imaginario, la infancia, lo primitivo e incluso la llamamos poesía. En esta alteridad abunda un repertorio de significados que no son otra cosa sino símbolos del hombre mismo. Lo que se debe pensar es aquello que significa la alteridad, el gran otro, la gran interrogante, el viaje a la otra orilla, el abandono, la nada. El mundo del lenguaje es el mundo del ser. Se presenta aquí la determinación unívoca de cada objeto. El mundo del silencio es el mundo de la nada. Se presenta allí el equívoco, lo distinto, lo inaprehensible. Es en el mundo de la nada en el cual se posibilita la poesía. Es en el mundo de la nada en donde acontece la intuición del saber arcano que revela todo posible saber objetivo. En este sentido, es necesario, como indica Paz, siguiendo a Kierkegaard, dar el salto, es decir, abandonarse en la gran alteridad. Podemos decir, tomando prestado el término de Hajime Tanabe y la escuela de Kioto, abandonarse en la nada absoluta. Es así que Octavio Paz, en su obra El arco y la lira, cita a Suzuki, a quien voy a citar ahora de modo amplio. Dice: Mahaprajna Paramita es un término sánscrito del país occidental. En lengua Tang significa gran sabiduría, otra orilla alcanzada. ¿Qué es Maha? Maha es grande. ¿Qué es Prajna? Prajna es sabiduría. ¿Qué es Paramita? La otra orilla alcanzada. Adherirse al mundo objetivo es adherirse al ciclo del vivir y el morir, que es como las olas que se levantan en el mar. A esto se llama esta orilla. Al desprendernos del mundo objetivo, no hay ni muerte ni vida, y se es como el agua corriendo incesante. A esto se llama la otra orilla. Cierro aquí la cita. Hay que pensar, pues, que hacer poesía, devenir un ser poético, es atreverse a dar el salto a la otra orilla, abandonarse en la gran muerte, en la nada absoluta, y transformarse en lo absolutamente otro. Es así efectuar un cambio de la lógica de lo uno o lo otro a una lógica de ni lo uno ni lo otro. Como imagen del devenir ser poético, pensemos el momento en que Alonso Quijano,
decide renunciar a sí mismo y devenir el Quijote, es decir, abrazar la locura para transformar su vida en poesía misma. Es en el salto a la otra orilla que se revela el significado verdadero de la vida, pero no es una revelación en el sentido de proposición matemática, sino como salto a la locura, al equívoco y a lo disonante. Por eso, al final de la obra cervantina, se lamentará el personaje don Antonio Moreno frente al caballero de la Blanca Luna, quien en verdad es el bachiller Sansón Carrasco, diciendo: «Oh Señor, Dios os perdone el agravio que habéis hecho a todo el mundo en querer volver cuerdo al más gracioso loco que hay en él. ¿No veis, Señor, que no podrá llegar el provecho que cause la cordura de Don Quijote a lo que llega el gusto que da con sus desvaríos? Pero yo imagino que toda la industria del señor bachiller no ha de ser parte para volver cuerdo a un hombre tan rematadamente loco. Y si no fuese contra caridad, diría que nunca sane Don Quijote, porque con su salud no solamente perdemos sus gracias, sino las de Sancho Panza, su escudero, que cualquiera de ellas puede volver a alegrar a la misma melancolía». En las palabras de don Antonio se revela que el verdadero significado de este mundo solo se puede alcanzar mediante la locura, es decir, solo mediante la poesía se puede dar vivacidad al mundo. El Quijote renuncia a esta orilla, deja el saber objetivo y se abandona a la otra orilla para entrar en el gran saber, para entrar en la poesía misma. Valga como otra imagen del ser poético la forma del haiku. No entraré aquí en los detalles de la métrica y el origen de esta, solo apuntaré su naturaleza intrínseca. Se trata de la máxima expresión poética posible. Recoge en la simpleza de un verso la totalidad de posibilidades de significación poética. El haiku demanda el abandono de la subjetividad del poeta, de modo que el poeta ha de hacer el salto a la otra orilla. Veamos el ejemplo del siguiente haiku. Este camino nadie ya lo recorre, salvo el crepúsculo. En el haiku coinciden, como contradicción irresuelta, la sencillez y profundidad del significado del poema. El haiku es poesía pura en la cual el poeta rompe el orden de lo real del mismo modo que lo hace el Quijote al abrazar la locura. Finalmente, apuntaré que la teoría literaria de Octavio Paz sirve como puente para vincular el pensamiento oriental y el pensamiento occidental, en tanto que ambos pueden efectuar una verdadera expresión poética del lenguaje. Paz pregunta: ¿no sería mejor transformar la vida en poesía que hacer poesía con la vida? Y a modo de respuesta y conclusión, anotaremos que la poesía, en el sentido en que se ha expuesto aquí, es el medio por el cual el lenguaje no pierde nunca su significado. Es el medio por el cual el espíritu se manifiesta y revela el verdadero significado del ser del hombre. El ser del hombre es un ser poético. Muchas gracias.